Estimados estudiantes, reciban los saludos de su maestra Carmela H. Salazar. En esta sesión número 9 del curso de Dirección de Ventas, vamos a tocar un tema muy importante. ¿Cuál es? El proceso de ventas. ¿Bien? ¿Qué entendemos por proceso de ventas? Porque esto es muy importante para todo profesional de la carrera de marketing y administración. El objetivo de esta sesión es entender cómo captar nuevos clientes para la empresa. Y lo vamos a hacer con la participación de todos ustedes. La pregunta es, ¿qué es el proceso de ventas? Es la sucesión de pasos, ¿no?, que una empresa realiza, ¿no?, desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta la transacción final, ¿verdad? Entonces, el proceso de ventas se lleva a cabo captar la intención de un potencial cliente hasta la transacción final. Es decir, hasta que se consigue la venta efectiva, tanto del producto o del servicio de la compañía. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el proceso de ventas? No todos los potenciales clientes se convierten en compradores reales, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta este aspecto también, que no todos los potenciales clientes se convierten en compradores reales. Entonces, según Stanton, Eisel y Walker, autores del libro Fundamentos del Marketing, ¿cómo ellos definen este proceso de ventas? Bien, es una secuencia lógica de 4 pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador. Y este comprador potencial, ¿verdad? Y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente. Y usualmente en la compra. Bien. Entonces, ¿qué es el proceso de ventas? Según Stanton, Eisel y Walker, autores del libro Fundamentos del Marketing. Bien. ¿Cuáles son los pasos del proceso de ventas? ¿Cuáles son? Prospección, ¿verdad? ¿No? Ese término siempre lo hemos escuchado. Voy a prospectar, es decir, es el paso de su proceso de venta. Prospección.
¿Qué más? ¿Cuáles son los pasos? Servicios postventa. ¿Qué más? La presentación del mensaje de ventas, el acercamiento previo o preentrada. Entonces, miren estos pasos importantes, ¿ya? 4. Prospección, servicios postventa, el acercamiento previo y la presentación del mensaje de venta. Vamos a ver estos pasos, ¿ya? O fases del proceso de venta. Mencionamos prospección, ¿verdad? ¿Qué es entonces la prospección? Ya que es el primer paso del proceso de venta. ¿En qué consiste? Consiste en la búsqueda de clientes en perspectiva, ¿verdad? Que es el primer paso, búsqueda, estamos buscando clientes en perspectiva. Es decir, aquellos que aún no son clientes de la empresa, pero que tienen grandes posibilidades de serlo, ¿verdad? A ver, ejemplos. A ver, denme ejemplos, los que están en sala. Si pensamos en una universidad, nos preguntaríamos cuáles serían los posibles clientes para tal universidad. Entonces tenemos que pensar en nuestra Universidad María Auxiliadora. Ahora que estamos en el semestre 2021. Entonces, yo quiero buscar clientes en perspectiva, ahora a través de internet, a través de la página de la universidad. Entonces yo tengo que decir, a ver, cuáles serán esos posibles clientes para la Universidad María Auxiliadora. Ahí estamos prospectando. El primer paso, prospección. Les invito a ejemplos. A ver, los que están en sala. En cuanto a la prospección, este primer paso, también involucra 3 etapas, ¿ya? 3 etapas en el proceso. Veamos. La primera es identificar, ¿no? Tenemos que identificar a estos clientes en perspectiva, ¿bien? Y este es interesante. ¿Dónde voy a identificar esos clientes en perspectiva? Por ejemplo, que estamos tomando de la Universidad María Auxiliadora para este semestre 2021. Entonces, los que trabajan en las municipalidades, ¿verdad? Que quieren tener un título universitario, es un ejemplo, ¿no? Las municipalidades, los centros de salud, ¿no? Las boticas, ¿no? Y de esa manera identificamos los clientes en perspectiva. A ver, ejemplos. El otro etapa muy importante también es calificar. Una vez que yo he identificado los clientes potenciales en perspectiva, entonces yo voy a ver cómo los califico. Entonces voy a calificar, en este caso, a todos esos candidatos en función a su potencial de compra. ¿Ya?
Piensen, eso también es importante. Su potencial de compra. Un ejemplo de lo que estamos viendo con la universidad, en este semestre 2021, entonces, generalmente quienes postulan son los que han terminado el año pasado en los colegios. Entonces, si yo quiero calificar a estos candidatos en función a su potencial de compra, entonces vería de colegios públicos y privados, ¿sabe? Entonces, trataría de calificar de aquellas instituciones privadas, ¿verdad? Que sí pueden pagar una mensualidad. Entonces, son ejemplos. Yo quiero más ejemplos con la participación de ustedes. Entonces, el otro proceso, que es la tercera etapa, es elaborar. Yo elaboro una lista de clientes en perspectiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este primer paso, que es la prospección, se tiene que hacer bien las cosas. Identifico a mis clientes en perspectiva, luego califico, ¿no?, los que tienen ese potencial de compra, y luego voy a elaborar una lista. Todo tiene que ser ordenado, como todo un profesional. ¿Ya? Entonces ya tengo mi lista, mi data, bien anotado. Que nada nos falte en esa lista. ¿Bien? Entonces, empezamos con el primer paso, que es la prospección. ¿Y qué más debemos tomar en cuenta en esta etapa número 1? Identificar a los clientes en perspectiva. Preguntémonos, ¿quiénes pueden ser nuestros futuros clientes? ¿Quiénes? Entonces, ahí tenemos que comenzar a identificar. Luego, para hallar clientes en perspectiva, se puede acudir a diversas fuentes, por ejemplo, datos de la misma empresa, referencia de los clientes actuales. Es bien sencillo, porque yo estoy pensando quiénes pueden ser nuestros futuros clientes, tomando el ejemplo de la Universidad María Auxiliadora. Entonces, en la empresa, yo puedo empezar todos los que trabajan en la empresa, ¿no? Todos los que trabajan en los diferentes departamentos. Desde la alta gerencia hasta el personal administrativo. Entonces, yo voy a adquirir datos. Nos faltará alguien que quiera estudiar una carrera universitaria y ahí está la oportunidad. Entonces, estoy yo identificando, pero esa identificación tiene que ser minuciosa. ¿Bien? Departamento por departamento, uno se organiza si va a ser piso por piso, ¿bien? Y a la vez, esas mismas personas que no estamos teniendo los datos, podemos pedir referencia. A ver si nos da alguna referencia adicional, ¿no? De un familiar, alguien de la familia, que tiene el deseo de estudiar la carrera universitaria. Así es. Entonces, esta primera etapa es importante, ¿ya? Identificar quiénes pueden ser nuestros futuros clientes. Pensemos en ustedes también ejemplos, a ver. Yo estoy dando un ejemplo de servicio, que es la más difícil, porque un producto se vende más, porque es tangible, ¿verdad?
Bien. Las referencias que se obtienen en reuniones con amigos también, ¿no? Vamos a una reunión. Bien. Una reunión, a ver, nos invitan. Un aniversario. A ver, una reunión de amigos. Y familiares, conocidos, nunca faltan las reuniones, entonces ahí también podemos anotar referencias. Algo que también nos da mucho éxito, bueno, la experiencia que tengo, es que empresas o compañías que ofrecen productos, ¿no? O servicios complementarios. Claro. Empresas. Muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si una empresa contrata acá que venga, a ver, para que me dé el servicio del gas? Puedo también ahí, ¿no? Poder obtener referencia. Porque esa persona va a querer también estudiar una carrera universitaria. Y si no es él, un familiar. Así pasa, pero tenemos que tener esas ganas, esos deseos de saber identificar quiénes van a ser esos clientes en perspectiva, ¿ya? ¿Quiénes serán esos futuros clientes? Que nada se nos escape. Luego, información obtenida del seguimiento a los movimientos de la competencia. Claro, porque siempre tenemos que ver cómo están los movimientos de la competencia. Por ejemplo, de la Universidad María Auxiliadora sería su competencia ya en San Juan del Lurigancho, la UPN, ¿verdad? Entonces, yo tendría que evaluar también, ver esos movimientos, cómo está la competencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que informarnos detenidamente, ¿ya? De todo ese seguimiento. Grupos o asociaciones también podemos sacar bastantes referencias para prospectar, ¿no? Tenemos asociaciones, entonces buscar referencias. También periódicos y directorios también, ¿no? A través de un directorio también. Periódicos. Yo recuerdo una experiencia que esos que venden periódicos, ¿no? Siempre ellos en la mañana ya están ya repartiendo sus comercios, ¿no? Sus periódicos en las casas, ¿no? A ellos también, ¿no? A ellos también darles esa oportunidad. Muchos de ellos hoy por hoy son universitarios. ¿Por qué se les dio la oportunidad? Porque uno se hizo la pregunta, ¿quiénes pueden ser nuestros futuros clientes? Y en todos tenemos que pensar. Entonces, hasta en los periódicos. Y les comento esta experiencia que fue todo un éxito. Muy bien, entrevistas a posibles clientes, claro, ¿no? Se entrevista para nosotros saber, ¿no? Realmente si esa persona va a poder tener ese potencial de compra, ¿no? Uno se da cuenta. Entonces, viendo toda esta prospección, pasamos a la etapa 2, la parte que dijimos calificar. Calificar a los candidatos en función a su potencial de compra. Bien, entonces, luego de identificar a los clientes en perspectivas, se va a proceder a darles una calificación. ¿Ya? Una calificación individual para determinar su importancia. Entonces tú ya estás calificando, entonces a este le pongo, a ver, nota. ¿Ya? Del 1 al 20, por decir, ya, este tiene 20. ¿No?
Es importante, es un cliente importante. Ya, también este cliente calificando, nada, me está paseando, no desea ya 0 o 5, 10, uno va a calificar. Muy importante. En función a su potencial de compra y al grado de prioridad que requiere de parte de la empresa o del vendedor. Bien. Algunos factores para calificar a los clientes en perspectiva son los siguientes. Su capacidad económica, indudablemente, ¿no? Y autoridad para decidir la compra. Entonces, estos factores debemos tomarlos en cuenta muy seriamente, porque a veces uno, por querer cumplir con la empresa, ya, ¿no? Que hay varios que se han animado a estudiar. Doy el ejemplo de una universidad, ya, de un servicio. Bien, ya se matriculó, bien, excelente. Entonces ya no solamente ha pagado su proceso de admisión, sino se matriculó. Pero, ¿qué pasó? No tomamos en cuenta la capacidad económica de esa persona, o al menos, ¿no? Explicarle bien, ¿no? Bien, informarle bien. Entonces, informarle bien que uno empieza una carrera y tiene que terminar, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, uno tiene que informarle cuánto es su inversión, porque es una inversión, ¿no? Cada semestre o cada ciclo, cuántos pagos va a ser, si van a ser 4, van a ser 5, ¿no? Entonces, todo tiene que informar. Entonces, a veces salen así, personas que de repente pensaban que era como una universidad del Estado, paga solamente una matrícula, todo bien, y no pagan su mensualidad. Y se le junta y dejan la universidad. ¿Por qué? Porque no se le informó que aquí uno tiene que tener una capacidad económica, ¿no? Proyectarse. ¿Cuánto va a invertir en su educación? Que no es caro, ¿no? Porque hay otras universidades que pasan de los 1.000 soles cada cuota. Entonces, se le hace ver bien. Entonces, la capacidad económica que sí pueden estudiar. Si pagan un colegio, a ver, 200 soles, ahora una universidad adiciona un poco más y van a tener una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Por eso me detengo aquí. Siempre tenemos que considerar este factor importante a la hora de calificar a nuestros candidatos, ¿ya? En función a su potencial de compra. También tenemos que ver que la prospección tiene que ser accesible, disposición para comprar y perspectiva de crecimiento y desarrollo, ¿no? Claro. Luego se asigna la puntuación correspondiente a cada factor, se califica. A cada cliente en perspectiva para ordenarlo de acuerdo a su importancia y prioridad para la empresa. Cada cliente es importante en la empresa, ¿no? Una vez que, como el caso de ustedes, ¿no? Ya ustedes son clientes de la empresa, de la universidad, y esto ustedes
cubre sus perspectivas de qué? De desarrollo y crecimiento profesional. Y eso no tiene precio. Bien, entonces, la etapa 3. Mencionamos que en esta etapa 3 es elaborar una lista, ¿no? Una lista en perspectiva. Una vez que ya están calificados nuestros clientes, en perspectiva se elabora una lista, ¿ya? Y en esa lista, me les dije, tiene que ser ordenado, donde son ordenados de acuerdo a su importancia y prioridad, ¿ya? Ahora, tenemos el autor del libro, Las técnicas modernas de venta y sus aplicaciones. ¿Qué nos menciona Alan Wright? Él dice en su libro Las técnicas modernas de venta y sus aplicaciones que existe una diferencia entre una lista de posibles clientes y una lista de clientes calificados. Es una gran diferencia. Entonces, lista de posibles clientes y clientes ya calificados. En perspectiva, la diferencia radica en que la primera lista está compuesta por clientes que necesitan el producto. Lo necesitan. Pero no necesariamente pueden permitírselo, ¿no? Falta de recursos o la capacidad de decidir. En cambio, la segunda lista, esa lista está compuesta por posibles clientes que tienen la necesidad, ¿ya? Y además pueden permitirse la compra. ¿Ven la diferencia? Entonces tienen la necesidad, pero también pueden ellos mismos decidir que ya van a comprar. O ya se van a matricular, van a estudiar inmediatamente en la universidad, sus 5 años. Bien, pueden permitirse ellos mismos. Bien, entonces es muy importante en esta etapa 3 de la prospección elaborar una lista de clientes en perspectiva. Cabe destacar que la lista de clientes en perspectiva es un patrimonio de la empresa, no del vendedor, y debe de ser constantemente actualizada, ¿ya? Para ser utilizada en cualquier momento, ¿no? Y por cualquier persona autorizada por la empresa. Esto es importante. En mi experiencia, recuerdo que muchas veces en un proceso de admisión, ¿no? Sencillamente uno pedía la data, la base de datos de toda esa lista ya calificada y de repente desapareció. El vendedor se lo llevó, se hizo ¡pum! Entonces, por eso que esa lista de clientes en perspectiva es patrimonio de la empresa, no del vendedor. Ese es uno. Otro, que esa lista, que es patrimonio de la empresa, debe ser siempre actualizada. ¿Por qué? Ejemplo, si en este semestre, 2021, ¿no?
tantos han podido optar por estudiar en la universidad. Y ahora viene el semestre 2022. Entonces yo tengo que nuevamente, por ejemplo, hacer un check, porque puede cambiar. En correo no creo, pero en los celulares, ¿no? De tal empresa, tal operador. Entonces, debe siempre esta lista de clientes, siempre debe ser actualizada. Y de esa forma, vamos a poder trabajar bien profesionalmente. Bueno, ese es un aporte que les doy. Bien. Entonces, para que esa lista pueda ser utilizada en cualquier momento. Bien, de cualquier persona que la empresa autorice. Bien. Excelente. Entonces, pasamos al acercamiento previo. Luego que nosotros hemos elaborado la lista de clientes en perspectiva, se ingresa a esta fase que se conoce como acercamiento previo o preentrada, ¿no? Que consiste en la obtención de información más detallada de cada cliente en perspectiva y la preparación de la presentación de venta adaptada a las particularidades de cada cliente. Piensen en eso. Es así como yo voy a poderme acercar bien al cliente. ¿Por qué? Porque me voy a adaptar las particularidades de cada cliente. Ejemplo, al conseguir la lista de compradores de ropa, ¿no? Se tiene que detallar qué artículo de compra, ¿no? De cada cliente está de acuerdo a su perfil. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta a cada cliente sus particularidades. ¿Ya? Porque de acuerdo a un cliente tiene un perfil. Yo tengo un perfil, ¿no? Un perfil no más académico, ¿no? Entonces, tengo que ver todos estos factores, ¿ya? En el acercamiento. La prospección involucra dos etapas. Y veamos, la primera es investigación. Investigación de las particularidades a cada cliente en perspectiva. ¿Ya? Entonces yo tengo que investigar. ¿No? 2. Preparación de la presentación de venta, pero enfocada en el posible cliente. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta este proceso de 2 etapas. ¿Ya? Ahora, una vez que ya estamos tomando en claro cómo es el acercamiento previo, entonces vamos a ver esta primera etapa. Investigación, ¿verdad? Investigación de las particulares de cada cliente en perspectiva. En esta etapa se busca información
más específica del cliente. Por ejemplo, nombre completo, su edad aproximada, sexo, qué hobbies tiene, ¿no? Su estado civil, ¿verdad? Su nivel de educación. ¿Ven? Entonces es una información más específica, ¿no? Porque esta información me va a servir para yo acercarme al cliente y pueda lograr el objetivo de la venta. ¿Bien? Entonces, adicionalmente, también es necesario buscar información relacionada con la parte comercial. Por ejemplo, productos similares que usa actualmente, ¿no? Enfocándose así en cliente, ¿no? ¿Qué productos similares usa actualmente? A ver, motivo, el motivo por el que usa los productos similares. ¿Okay? ¿Qué piensa de ellos? ¿No? Estilo de compra. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta. Una cosa bien detallada, la información. ¿Ya? Ahora, en etapa 2 es preparación. Preparación en la presentación de ventas. Entonces, aquí en esta preparación, ya con toda la información del cliente en las manos, se prepara una presentación de ventas, ¿no? Adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en perspectiva. ¿Qué les parece? Interesante. A ponerlo en práctica entonces. ¿Bien? ¿No? Preparemos nuestra presentación de ventas, pero adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en perspectiva. ¿Ya? Pregunta entonces. De ejemplos de presentación de ventas, adaptadas a las necesidades o deseos de cada cliente en perspectiva. Para preparar esta presentación, se sugiere elaborar una lista de todas las características que tiene el producto. Así es, ¿no? Yo tengo un producto, yo tengo que elaborar todos los beneficios que tiene ese producto, todo. Y esa lista, si es posible, hasta yo sabérmelo de memoria. ¿Bien? Luego, se convierte en beneficios para el cliente. Y finalmente, se establecen las ventajas con relación a la competencia. Claro, porque tú conoces bien tu producto, sabes cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, y entonces, ¿quién sabe más del producto? Uno que vende ese producto. Entonces, nadie va a ganar con la competencia. Porque uno va a decir todas las ventajas. También es necesario planificar. Obvio, las cosas no se hacen por hacer. Siempre nosotros hacemos las cosas planificadas. Como profesionales hacemos así. Una entrada que atraiga la atención al cliente. ¿Ya? Luego, preguntas, ¿no? Para mantener el interés del cliente. Los aspectos que despertarán su deseo, las respuestas a posibles
preguntas o objeciones y la forma en la que se puede efectuar el cierre, induciendo a la acción de comprar. ¿Ve? Entonces, es importante aplicar todos esos pasos en el proceso de ventas. Veamos ahora esta etapa 3. Obtención de la cita o planificación de las visitas en frío. Dependiendo de las características de cada cliente, ¿ya? Se toma la decisión de solicitar una cita por anticipado. Muy útil en el caso de gerentes de empresas o jefes de compra o de realizar visitas en frío. Por ejemplo, tocando las puertas de cada domicilio en una zona determinada. Muy útil para abordar a amas de casa con decisión de compra, ¿verdad? Esto cuando hacemos puerta por puerta, nos encontramos con las amas de casa y también hay muy buenas experiencias al respecto. Podemos participar. ¿Qué experiencias han tenido cuando, ¿no? Para obtener una visita en frío, tocando las puertas? ¿No? ¿Han podido realmente obtener la venta deseada? Pregunta. Bien, porque hay muy buenas experiencias al respecto. Al menos acá en Perú siempre hacemos esto, ¿no? De puerta en puerta. La presentación del mensaje de venta. Según Philip Kotler, dice que este paso consiste en contarle la historia del producto al consumidor. La historia, ¿no? Siguiendo la fórmula AIDA de captar la atención, conservar el interés, provocar un deseo y obtener la acción, o sea, la compra. ¿Qué piensan ustedes ahora? ¿Será práctico contarle la historia del producto al consumidor? A ver, opiniones. La presentación del mensaje de ventas debe ser adaptado a las necesidades. ¿Qué más? Y deseos de los clientes en perspectiva. Hoy en día no funcionan aquellas presentaciones enlatadas en las que el vendedor tenía que memorizarlas para luego recitarlas ante el cliente, ¿verdad? Hoy en día no es así. Los tiempos han cambiado. Hoy se debe promover una participación activa en los clientes para lograr algo más importante que la venta. Así es, entonces tiene que ser una participación activa, no pues que demore tanto tiempo, ¿no? Porque de esa manera no vamos a satisfacer a nuestros clientes, se van a aburrir, tanto que hablan, que hablan, que hablan. Entonces, pensemos entonces en este proceso de ventas, ¿no? Los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios. La presentación del mensaje de ventas, ¿ya?
se basa en una estructura basada en 3 pilares. 3 pilares. Las características del producto, las ventajas y los beneficios que obtiene el cliente. Punto. Eso es todo. A ver, ¿cuáles son las características del producto? Sus ventajas y beneficios. Cuando yo digo las características de este producto, lo que el producto en sí es, ¿no? Sus atributos. Cuando hablo de ventajas, aquello que lo hace superior a otros productos, ¿no? De la competencia. Ventajas, ¿qué ventajas tengo? ¿Ya? Los beneficios que obtiene el cliente, ¿no? Aquello que busca el cliente, ¿no? De forma consciente o inconsciente, ¿no? Los beneficios que obtiene el cliente. Un ejemplo. En mi experiencia, yo recuerdo un producto con la competencia. Por ejemplo, los colágenos. Tal empresa tiene el beneficio que vende medio kilo, mientras que la competencia llega a 200 gramos hasta 400. Entonces, es importante que uno sepa bien cuáles son las características de cada producto y sus beneficios, sus ventajas. Por supuesto. Por eso tenemos que basarnos siempre en 3 pilares. Bien. Por otra parte, las objeciones ya no representan pues un obstáculo a superar por el vendedor, no. Por el contrario, son claros indicios de compra. Si el cliente objeta algo, es porque tiene interés, pero antes necesita solucionar sus dudas. Por supuesto, por eso uno tiene que explicar bien detallado, como conciso como es la verdad. Finalmente, el cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se logra el cierre de ventas de nuestro cliente. Entonces, ya no es una tarea que se deja al final de la presentación. Es decir, que el famoso cerrar con broche, otro paso ya a la historia. Nada. Hoy en día, el cierre debe efectuarse ni bien exista un indicio de compra por parte del cliente. Inmediatamente se debe cerrar esa venta. Y eso puede suceder inclusive al principio de la presentación. Pero para ello necesitamos estar bien informados del producto o del servicio. Bien informados, bien capacitados. Eso nos lleva al éxito. Entonces, bueno, siempre prepararse, investigar, estudiar, leer. ¿Qué de los servicios postventa? Es la etapa final de todo proceso de venta, ¿no? Es también una serie de actividades postventa que fomentan la buena voluntad del cliente y echan los cimientos para negocios futuros postventa. Sí, ¿verdad? Los servicios de postventa tienen el objetivo de asegurar la satisfacción e incluso la complacencia del cliente. Es en esta etapa donde la empresa puede dar un valor agregando que no espera el cliente, justo ahí en la postventa, ¿no? Para que así, con este valor agregado, conseguir la lealtad del cliente hacia la marca,
el cliente hacia la empresa. En este servicio postventa, ¿ya? Entonces, no olvidemos darle un valor agregado en el servicio postventa. Los servicios de postventa pueden incluir todas o algunas de las siguientes actividades, ¿ya? 1, verificación de que se cumplan los tiempos y condiciones de envío. 2, verificación de una entrega correcta. Luego, 3, instalación. 4, asesoramiento para un uso apropiado. 5, garantías en caso de falla de fábrica. Eso es muy importante, dar esa garantía, por supuesto. Uno así pues se fideliza más con la empresa. Ve que es una empresa seria, ¿verdad? Servicios y soporte técnico también, muy interesante. Fidelizamos así a nuestro cliente. Posibilidad de cambio, de evolución en caso de no satisfacer las expectativas del cliente. ¿Verdad? Claro, no satisface mi expectativa, entonces voy a cambiarla, ¿no? Descuentos especiales para compras futuras. Claro, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, le damos un bono y esto va a ser para su propia compra. El descuento va a tener un 25%. Entonces, ese es un buen servicio postventa. Bien, entonces hemos visto la importancia del proceso de ventas, ¿verdad? Tenemos que aplicar el proceso de ventas desde un inicio hasta el final, hasta el servicio postventa, con la finalidad de fidelizar a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, esta sesión número 9 es de suma importancia que ustedes apliquen, ¿no? Cómo captar a nuestros nuevos clientes y fidelizarlos, ¿no? Entonces, ya quedó claro el cómo, ¿no? De manera planificada, haciendo uso de todas las etapas. Y hemos explicado etapa por etapa, preguntándonos cómo podemos captar a más posibles clientes, sea en un producto, sea en un servicio, ¿no? Entonces, espero que esta sesión número 9 les haya beneficiado. Y muchas gracias por acompañarme en esta sesión número 9. Muchas gracias.